Ya. Ya, me gustaría saber cómo se ve. Buenos días, quiero saber, buenas tardes, buenas noches, de todo menos a esta hora. Quiero saber si se escucha bien, porque ahora estoy probando esta otra plataforma y no sé cómo funciona todo esto. ¿Se ¿Se escucha y escucha se ve bien? bien? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Por alguna forma que yo la escuche? ¿Y profe se Sí, escucha bien? sí, y se ve bien. Sí, 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 profe, como se que ve no había bien. tanta seguridad. Es que no sé si es mi internet o se ve como medio raro. Ya, a ver, yo creo que estoy pegado. Claro, puede que esté, pero ¿se ve muy pegado? ¿Cómo es la cosa? ¿O la pizarra no se alcanza a ver bien? Yo creo que se ve como poco nítido, pero se ve igual. Ya veamos qué tal andamos. Ya se supone Ya. que es el mismo, se supone que es lo mismo que hemos estado haciendo. Así que eh, aquí tengo que admitir también, así que estoy probando, porque ya era incómodo, ¿cierto?, el tema del Zoom. Así que el problema es que acá les tengo que ir admitiendo que es un poco molesto. Molesto. Ya. Mientras tanto, va llegando un poquito de gente, todavía nos falta algo. Yo me conecté un poquito antes para poder ver cómo funcionaba esto. Nada que mejore el tema de la cámara, ¿cierto? No se ve tan nítido como a ustedes les gustaría, quizás. No mejoró. Ya. Veamos qué tal. Ya, y se supone que estoy grabando la clase, así que eso. Profesor, Sí. lo que pasa es que he tratado de buscar las clases, las últimas, y no sé dónde están. No sé si es que no están subidas, si es que no estoy Están buscando bien. todas en el mismo canal de YouTube que yo les subo las clases. Es que yo Eh, entré y no vi, al menos las dos últimas no estaban. Sí, yo revisé si estaban. O sea, Mm, déjame chequear el tiro. Pero yo hoy día revisé en la tarde y me parece que sí estaban. Sí, yo tengo acá, las clases están disponibles. Ya, profe, entonces estoy mirando otro canal que también están sus videos porque no los vi. Ah, ya, mira, las clases las estoy subiendo solamente al canal de la universidad. Entonces ahí van a estar las clases solamente. Y otros videos de Ah, apoyo, pero las clases van a estar sí o sí en el canal de mi correo de la universidad. Que el ya, mismo, ahí siempre van a estar todas las clases. ya, ok, profe, gracias. ¿Ya? Sí, porque a menos que haya puesto el contenido como oculto, no, está todo como público. Así que no deberías tener problema. Está la clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. Ya. Estamos entonces. Hola, profe, buenas Hola, hola. tardes. Hola, ¿Le puedo hola. hacer Ah, ya. una ¿Cómo? consulta? ¿Le puedo hacer una Dime. consulta? Sí, obvio. Eh, Respecto al tema de la organización para aplicar la materia, quería saber si es que se puede cambiar o que sea un poco más variable, porque, por ejemplo, en mi caso, yo no voy a poder llevar a cabo los emprendimientos que tenía previsto, entonces no sé si me va a ser muy útil. Sí, por supuesto que puedes cambiarlo. Lo que sí, no hay problema, si eso es lo de menos. Así que sí, ojalá me puedas informar para cuando hagamos tareas que tengan que ver con eso, yo sepa a qué organización te estás refiriendo o que lo anotes ahí en la tarea Claro, yo me ¿ya? refiero a que, por ejemplo, en la tarea en particular, yo al tiro le digo respecto a qué lo voy a aplicar, por ejemplo. No hacer Claro, una para todos, a eso me refiero. ya, sí, lo que va a pasar ahí es que yo también quiero que concluya que de repente no funciona. Pues. Entonces, en tu caso,
como que va a tener más una organización disponible y, pucha, también quiero que llegue a la conclusión de que quizás esta teoría en algunos aspectos no puede ser aplicada a tu organización. Entonces, lo mejor es que te cases con una que la puedas cambiar ahora, pero que te mantengas con eso. Ah, ¿Ya? perfecto. Vale, gracias. Esa es la idea. Ya, eso. Ya, entonces tenemos la prueba el próximo, no, en 2 jueves más, ¿ya? Delante estuvieron con el ayudante, no sé si participaron de esa actividad con el ayudante, ¿cómo les pareció? Sí, estuvimos, profe. Estuvo buena. Sí, les sirvió para aclarar algunas cosas. Sí, sí, Eh, harto. ya, perfecto. Las notas del control, uno tiene como 2 semanas para entregar, ¿cierto? Más o menos las actividades, así que yo creo que durante el fin de semana va a estar, probablemente, para que tengan también una retroalimentación y sepan más o menos cómo están con respecto a los contenidos, ¿ya? Así que eso, los controles voy a tratar de que estén, ojalá, antes del lunes, martes, por ahí. Eso. Ya, entonces para la prueba, de todas maneras les voy a mandar un temario después, pero para la prueba va a ingresar todo lo que hemos visto durante el semestre, ya, hasta la clase del día de hoy. Ya, así que después les voy a mandar los detalles con respecto a la prueba o al final de la clase, si quieren, me pueden preguntar. Ya, felicito a las personas que les fue bien en la tarea. Ojalá que esto también los ayude a que no se desmotiven todavía con el curso. Ya, vamos a ver. Tengo que estar aquí admitiendo gente. Recuerden, dentro de lo posible, las reuniones de Meet, intenten ingresar con su correo de la Finisterra con el que los invité a la reunión, cosa que así no me hace tener que admitirlos o no en la reunión, ¿ya? Así que por favor traten de ingresar directamente con su correo de Finisterra. Ya. Entonces lo que estábamos viendo era la teoría del productor. La teoría del productor, entonces lo que estábamos intentando mostrar era crear un modelo que fuese lo más amplio posible para que pueda abarcar la mayor cantidad de empresas, ya, o de organizaciones. Y entonces lo principal acá era definir lo que era la función de producción. Y bueno, teníamos cierto que íbamos a tener un bien Q, bien o servicio que iba a producir esta empresa, y íbamos a tener dos principales factores productivos, el factor capital y el factor trabajo. Perdón, ¿Ya? compañeros, ¿ustedes ven al profe en pequeñito o lo ven en grande? Por si acaso, en ese caso tienes que marcar, hay una parte, si tú colocas en la pantalla mía, donde aparezco fijar pantalla, y ahí te va a aparecer en grande. Gracias. ¿Funcionó? Sí, gracias. Ya. Listo, entonces van a tener aquí esto que se conoce como la función de producción, que nos va a estar mostrando cómo esta empresa relaciona el factor capital con el factor trabajo para producir un bien Q. Entonces, esta función de producción era importante poder analizarla en el horizonte temporal correspondiente. Y vamos a tener 2 momentos para analizar esto. Le llamamos el corto plazo y el largo plazo. La única característica que iba a tener para nosotros el corto plazo es que en este caso el factor capital se va a mantener constante y el único factor variable que la empresa puede modificar en este caso va a ser el factor trabajo. Entonces, si estamos en el corto plazo, la función de producción, como alcanzamos a ver en la clase anterior, solamente iba a depender del factor trabajo. Y ahí encontrábamos el óptimo técnico y el máximo técnico y en este caso, el intervalo eficiente de producción. Quiero que tengan claro que como justo además este sábado es feriado, no van a tener ayudantía, no les voy a preguntar sobre la clase del día de hoy, no les voy a preguntar con respecto a ejercicio de la prueba, ya para que lo tengan más o menos claro, va a ser
de las lecturas o de lo teórico que alcancemos a ver en la clase de acá, pero no, por supuesto que no ha habido tiempo para poder practicar ejercicios, así que solamente esto lo voy a preguntar de forma teórica. Luego entonces el largo plazo iba a ser donde todos los factores productivos son variables. Ya, es importante que cada vez que intentemos resolver algún problema que tenga que ver con la teoría del productor, comprendan inicialmente si estamos analizando el corto plazo o el largo plazo. En la clase anterior nosotros analizamos las formas eficientes de producir o cómo esta empresa debía producir en el corto plazo. Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es que vamos a suponer que todos los factores son variables y vamos a ver ahí cómo esta empresa obtiene los máximos beneficios posibles. ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos estado pasando? ¿No? Ya. No, profe. Entonces, todo el análisis de la clase de hoy va a ser sobre el largo plazo en producción, donde vamos a tener el factor productivo, en este caso, tanto el factor capital como el factor trabajo. Vamos a definir lo que es una curva de isocuanta. Una curva de isocuanta va a mostrar distintas combinaciones. Una curva de isocuanta. Profe, una consulta. ¿Sí? Cuando hablamos de largo plazo, ¿hay un tiempo definido de cuándo es largo y cuándo es corto? No va a haber un tiempo definido porque si nosotros establecemos, por ejemplo, un año como el corto plazo, la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, van a haber empresas que quizás son muy grandes y que se demoran mucho tiempo en poder renovar su factor capital. Entonces esas empresas pueden estar hasta 5 años o 10 años en el corto plazo, porque para modificar su capital se demoran mucho tiempo en sus maquinarias, que quizás son muy específicas. Entonces nosotros vamos a considerar el corto y el largo plazo simplemente diferenciando cuando el capital, el factor capital, se mantenga constante. Si la empresa está en un periodo del tiempo en que no puede cambiar las maquinarias que tiene, ya sea venderlas o comprar nuevas maquinarias, entonces vamos a estar inmediatamente en el corto plazo. Y si la empresa está en un periodo de tiempo en el cual puede comprar o vender su capital, entonces vamos a estar inmediatamente en el largo plazo. Esa va a ser la diferencia entre un momento del tiempo y otro. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a definir esto de la curva de isocuanta, que va a mostrar combinaciones del factor capital y del factor trabajo que nos entreguen exactamente el mismo nivel de producción. Entonces, lo repito, la curva de isocuanta va a mostrar combinaciones de factor capital y de factor trabajo que entreguen exactamente el mismo nivel de producción. Para producir una cantidad del bien Q, la empresa puede utilizar distintas combinaciones del factor capital y del factor trabajo. Ya sea que, no sé, puede utilizar 10 maquinarias, 10 unidades de capital y 5 trabajadores, pero tal vez si utiliza 7 trabajadores y 7 unidades de capital, pueda producir la misma cantidad. Entonces ahí estamos hablando de dos combinaciones de capital y trabajo que están entregando exactamente el mismo nivel de producción. Eso es lo que va a estar mostrando una curva de isocuanta. En este caso, vamos a mostrar cómo sería una curva de isocuanta en una situación común y corriente. Ahora vamos a tener en estos ejes el factor trabajo y acá el factor capital. Aquí tenemos la cantidad de capital que la empresa está contratando y acá tenemos la cantidad del factor trabajo que la empresa está contratando. Entonces, podemos ubicarnos en la combinación A, donde esta empresa está produciendo o está utilizando K1 del factor capital y L1 del factor trabajo. Con esa combinación está logrando producir en esta combinación que le llamamos al punto A, donde está utilizando esas cantidades de cada uno de los factores. Pero es posible que esta empresa obtenga exactamente el mismo nivel de producción, por ejemplo, en el punto B, donde ahora va a utilizar menos capital,
pero para compensar, para poder mantener el nivel de producción constante, entonces vamos a tener que utilizar más factor trabajo. Cuando vayamos uniendo estos puntos, cumpliendo esas condiciones de que el nivel de producción se mantenga constante, entonces vamos a tener acá una curva de isocuanta, en la cual ahora el nivel de producción se mantiene constante. Toda esta curva está mostrando combinaciones de capital y trabajo que entregan exactamente el mismo nivel de producción. ¿Ya? Esa es la característica de la isocuanta. ¿A qué concepto se parece de los que hemos visto anteriormente? ¿A la frontera de posibilidades? ¿Esa? La frontera de posibilidades, en este curso no la hemos visto. No la hemos ¿Cómo visto. la estoy confundiendo, profe? Sí, no hay ¿A la problema. recta presupuestaria? ¿Eso? En este caso sería una curva de indiferencia. La curva de indiferencia, recuerden que mostraba combinaciones del bien Y y del bien X que me entregaban exactamente el mismo nivel de utilidad o el mismo nivel de satisfacción. Pero ahora estamos hablando de que esta curva, la isocuanta, va a mostrar distintas combinaciones de capital y trabajo que ahora entregan el mismo nivel de producción. No el mismo nivel de utilidad porque no estamos viendo consumo, sino que estamos viendo producción en este caso. ¿Queda claro el concepto de la curva de isocuanta? ¿Queda claro el concepto de la curva de isocuanta? ¿Alguien con alguna duda? Ya, estoy dando todas las posibilidades para que pregunten, ya, para que después no anden un poquito, ojalá no muy perdidos o perdidas. Vamos a preocuparnos de la pendiente de la curva de isocuanta. Vamos a preocuparnos de la pendiente de la curva de isocuanta. La pendiente de la curva de isocuanta se va a llamar de forma muy parecida a la pendiente de la curva de indiferencia. Esta pendiente se va a llamar relación marginal de sustitución técnica. Profe, ¿Sí? respecto a la isocuanta, recién me surgió una duda. Sí, dime. Aquí nos vamos a estar considerando el tiempo que nos demoramos en realizar algún nivel de producción. No tenemos la variable tiempo y esa es una de las críticas que podemos tener, ¿cierto?, con respecto a esta teoría. No hay más allá no es un análisis continuo de lo que va pasando, sino que nosotros aquí vemos y suponemos que la empresa, dado que estamos analizando el largo plazo, donde el factor capital y el factor trabajo son variables, estamos suponiendo que la empresa es capaz de modificar, está en un periodo suficientemente largo para poder modificar el capital y el factor trabajo como ella quiera. Ese es el horizonte temporal que estamos considerando, un tiempo suficiente para que la empresa pueda modificar el factor trabajo y el factor capital como ella estime conveniente. Claro, ¿Ya? yo no me refiero al horizonte, sino me refiero, por ejemplo, a que quizás con más trabajo que capital, yo me ¿Ya? demoro menos en producir 100 unidades, que a eso me refiero. Ya, Que otra perfecto. combinación. Sí, ahora te entendí la pregunta. Esta cantidad que nosotros estamos viendo la podemos definir como cantidades por unidad de tiempo, ¿ya? Por eso aquí yo no digo necesariamente el número de trabajadores, sino que menciono más que nada el factor trabajo, porque el factor trabajo también considera por unidad de tiempo cuánto produce cada trabajador. Podemos mencionar la producción por hora, entonces va a estar incluido la variable tiempo, porque esta cantidad está producida en unidad de tiempo. Cuando nos demoramos en producir esas cantidades, lo vamos a quizás mostrar en algún problema, mencionando que los trabajadores, qué sé yo, producen 3 unidades por hora y las máquinas producen, qué sé yo, 10 unidades por hora. Entonces eso va a estar implícito en el modelo. Ahora sí te entendí la pregunta. Ah, perfecto, ya. Muchas gracias. Ya. Sí. Listo, entonces la pendiente de esta curva de isocuanta le vamos a llamar la relación marginal de sustitución técnica. ¿Ya? ¿Qué nos va a estar mostrando esta pendiente, esta relación marginal de sustitución técnica? Que también la pueden encontrar como tasa marginal de sustitución técnica, y ahí por supuesto que la abreviación cambia a TMST. ¿Ya? Esta tasa, esta relación marginal de sustitución, nos va a indicar
va a ser una información importante para la empresa, porque nos va a estar indicando cómo esta empresa puede intercambiar o desprenderse de factor capital por el factor trabajo, cómo esta empresa renuncia o cuántas unidades tiene que renunciar del factor capital por unidades del factor trabajo para que su producción se mantenga constante. Entonces, si en algún momento una empresa necesita saber, bueno, si me falla una máquina en este momento, ¿a cuántos trabajadores adicionales yo voy a tener que contratar? ¿Cuántas horas extra les voy a tener que pedir quizás a mis trabajadores que cumplan? Porque cuando falla una maquinaria, necesito mantener el nivel de producción, entonces aumento el factor trabajo. Ese concepto viene dado por la relación marginal de sustitución técnica, que nos va a indicar entonces cómo esta empresa es capaz de intercambiar el factor capital por el factor trabajo para ubicarse en la misma curva de isocuanta, es decir, para mantener el mismo nivel de producción. ¿Queda claro cómo interpretar la pendiente de la curva de isocuanta? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Si de repente digo muy rápido, no alcanzan a notar la definición, no tengan problema en preguntarme. Mi idea es que ojalá Profe, veamos un poco, pero que lo que veamos lo aprendamos bien, que lo entendamos bien. Sí, dime. es que, bueno, todavía como que no entiendo bien la interpretación del número. Ya, supongamos que esa tasa me da un cuarto. ¿Cómo yo lo digo en palabras? Bueno, pero no elijamos un cuarto, elijamos que te da 2. Cuando hablamos de la relación marginal de sustitución, generalmente vamos a estar hablando de la sustitución de K por L. Esta es súper buena tu pregunta, porque yo sé que me pasó a mí también como estudiante cuando aprendí esto, que yo decía, bueno, esta es la definición y qué sé yo, pero cuando me pedían interpretarla como que me perdía un poco. La pendiente es negativa, así que por el signo no se preocupen, pero supongamos que es -2. Si sea -2, quiere decir que esta empresa, como aquí implícitamente, ¿cierto? Hay un 1, esta empresa tiene que renunciar a 2 unidades del factor capital por una del factor trabajo para mantener el nivel de producción constante. O sea, esta empresa puede desprenderse de 2 unidades de capital, 2 computadores, pongamos un ejemplo, y para eso tendrá que contratar un trabajador adicional para poder mantener su nivel de producción constante. ¿Queda claro? Sí, clarísimo, gracias. Ya. Profe, Sí. disculpe, que matemáticamente el negativo podría pasar para el 1 también. No, claro, es que aquí da lo mismo en realidad, porque si tenemos un puro signo, por ejemplo, Quedaría abajo y sería al revés, po. O sea, no, sumaría para 2 nada, para para que nada. renuncie a 1, una cosa así. Tú dices como que pase esto, Eso. eso es lo mismo que tenemos escrito acá. Matemáticamente, estas dos cosas Sí, son pues. lo mismo, son iguales. Porque acuérdate que en este caso, más por menos, menos. Así que Sí, no es que me el decía interpretarlo, sería como ganar. Él gana 2 cuando renuncia a 1. No, porque el signo sigue siendo el mismo. Estas dos cosas son exactamente iguales. Ya, profe, ya. Si pones el menos acá abajo o si lo pones acá arriba, es el mismo valor matemático. Sí, ya, profe. Gracias. ¿Ya? Así que no cambiaría en ningún caso la interpretación. Ya. Esta relación marginal de sustitución técnica la podemos escribir como el cociente entre las productividades marginales del factor trabajo y del factor capital. Entonces, les recuerdo de la clase anterior, acá en el numerador tenemos la productividad marginal del factor trabajo. Recuerden que con L denotamos el factor trabajo y con K denotamos el factor capital. Entonces acá tenemos la productividad marginal del factor capital, perdón, del factor trabajo. ¿Qué nos indica la productividad marginal del factor trabajo? En este caso, ¿cierto? Tenemos dos interpretaciones siempre para la productividad marginal. Es el aporte del último trabajador que estoy contratando al nivel de producción. ¿Cuánto aporta ese último trabajador que ingresó a la empresa? ¿Cuánto aumentó el nivel de producción cuando contratamos a ese trabajador? Esa información la da la productividad marginal, que también se puede interpretar como el aporte adicional
que nosotros recibimos en el nivel de producción cuando contratamos un trabajador más, o el aporte del último trabajador contratado. Es lo mismo en este caso. Y la productividad marginal del factor capital, en este caso va a ser lo mismo para el trabajo, pero ahora para el capital, es decir, el aporte de la última unidad del factor capital que estamos contratando. Y de esta forma podemos escribir la relación marginal de sustitución del factor capital por el factor trabajo. Lo que vamos a hacer ahora, al igual como lo hicimos con las funciones de utilidad, vamos a ver distintos tipos de funciones de producción, porque van a haber empresas donde el factor trabajo con el factor capital van a ser sustitutos. En cambio, van a haber otras empresas donde el factor capital y el factor trabajo tienen que ser utilizados de forma conjunta. Y en otros casos, vamos a tener que se puede sustituir un bien por otro a distintas tasas, como en este caso que tenemos curvas convexas. Así que lo que vamos a pasar a ver ahora son tipos de funciones de producción que nos van a entregar distintos tipos de curvas de isocuadro. Entonces, tipos de función de producción. Vamos a ver un primer tipo de función de producción, que se va a llamar igual como la que vimos en la función de utilidad. Acá se va a llamar función de producción Cobb-Douglas. Esta función de producción va a tener la siguiente forma. Muy similar a lo que nosotros teníamos con el bien X y el bien Y cuando veíamos la función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, donde en este caso acá Q representa el nivel de producción de la empresa, ¿ya? Q representa siempre el nivel de producción de la empresa. Acá el parámetro A va a ser relevante, va a representar la tecnología, ¿ya? Va a representar la tecnología el parámetro A. También puede, en algunos casos en macroeconomía, se utiliza para poder medir la productividad de algún factor productivo o la productividad de la economía. Entonces vamos a tener acá la cantidad que la empresa produce, el parámetro A, que va a representar en este caso la tecnología, K, que representa el factor capital, alfa va a representar la importancia relativa que tiene el factor capital en la producción de esta empresa. Entonces, repito, alfa va a representar la importancia relativa que tiene el factor capital dentro del nivel de producción de la empresa. L representa la cantidad del factor trabajo y beta va a representar la importancia relativa, ahora, del factor trabajo dentro de la producción de esta empresa. Si resulta que alfa es mayor que beta, vamos a decir que la producción de esta empresa es intensiva en el uso del factor capital. Si tenemos que beta es mayor que alfa, vamos a decir que la producción de esta empresa es intensiva en el uso del factor trabajo. Y si son iguales, no decimos. Ya. ¿Cómo van a ser las curvas de isocuanta de estas funciones de producción? Entonces, al igual como vimos con la teoría del consumidor, yo creo que... Profe, consulta. ¿Sí? Respecto a la función de producción,
¿cómo vamos a definir conceptualmente tecnología? ¿Como la forma de hacer las cosas o como el capital en maquinaria, no sé, algo así? Como... La forma de organizar el factor trabajo y el factor capital. La forma en que vamos a producir, básicamente. Cómo nos vamos a organizar para la producción. Lo primero que dijimos. Ya, perfecto. Gracias. Entonces acá tenemos el factor capital y el factor trabajo. Y aquí las curvas de isocuanta van a ser convexas. Y por supuesto que mientras más alejados estemos del origen, el nivel de producción es mayor porque vamos a estar utilizando mayor cantidad del factor capital que del factor trabajo. Entonces esta va a ser la función de producción Cobb-Douglas. Esto va a representar situaciones en que la empresa puede sustituir el factor capital por el factor trabajo, pero no a una tasa constante. Ya, eso es lo que vamos a estar representando con este tipo de funciones. Empresas en las cuales se puede intercambiar el factor capital y el factor trabajo, pero no necesariamente a una tasa constante. Vamos a ver otro tipo de función de producción. Le vamos a llamar función de producción de sustitutos perfectos. Cuando nosotros hablamos de una empresa que utiliza sus factores productivos como sustitutos perfectos, hablamos de una situación en que esta empresa siempre va a poder intercambiar a una tasa constante la cantidad de trabajo por la cantidad de capital o la cantidad de capital por la cantidad de trabajo, como ustedes quieran ver. Entonces, aquí la empresa siempre da lo mismo la cantidad de trabajadores que tenga o da lo mismo la cantidad de capital que tenga, siempre va a poder intercambiar la cantidad de capital por la cantidad de trabajo para mantener su nivel de producción constante, siempre a la misma tasa. Entonces, por eso hablamos de sustitutos perfectos, porque esta empresa va a poder intercambiar un factor por otro para mantener su nivel de producción constante, siempre a una misma relación o siempre a una misma tasa. La forma que va a tener esta función de producción, en este caso vamos a tener alfa K más beta L. Y en este caso vamos a decir que Q es el nivel de producción, K es capital y L es trabajo, como siempre. Y acá alfa va a representar la productividad marginal del factor capital y beta va a representar la productividad marginal del factor trabajo. Entonces tenemos acá la productividad marginal del capital y la productividad marginal del trabajo. Tenemos el factor trabajo ahí, el factor capital acá. Y en este caso, como para nosotros los bienes que son, no los bienes, perdón, los factores que son sustitutos perfectos, la característica que van a tener es que la relación marginal de sustitución técnica, que habíamos dicho que se podría escribir como la productividad marginal del trabajo partido de la productividad marginal del capital, va a ser menos beta partido en alfa, que va a ser una constante porque alfa y beta van a ser constantes en este caso. Entonces, la característica principal de los factores productivos que son sustitutos perfectos es que la relación marginal de sustitución técnica, que es la tasa a la que pueden intercambiar un factor por otro para mantener su producción constante, es constante. Siempre pueden intercambiar un factor por otro para mantener su nivel de producción constante. Entonces, su mapa de curvas de isocuanta van a ser líneas rectas, donde vamos a tener Q1, Q2, Q3. Recuerden que a lo largo de la curva de isocuanta el nivel de producción se mantiene constante. Entonces muchas veces se le coloca una barrita con respecto a la cantidad que se está produciendo con esas combinaciones de capital y trabajo para hacer énfasis en que estamos hablando de una curva de isocuanta y que por lo tanto la producción se mantiene constante a lo largo de esa curva.
¿Se les ocurre algún ejemplo de alguna empresa que pueda Profe, cambiar? Sí, Profe, disculpe, en la anterior no me di cuenta si también tenía esa rayita. En la Cap no, Douglas. en ese caso no las tenía, a veces se colocan, a veces no, Ah, ya. da lo mismo realmente, Ya, sino que a perfecto. veces se hace énfasis con esa rayita para mostrar que estamos en una curva isocuanta. Lo mismo puede pasar en las curvas de indiferencia, que tienen el nivel de utilidad, a veces con una barrita, para enfatizar de que el nivel de utilidad se mantiene constante, pero ya con ver esa curva, o decir que es una curva isocuanta, ya se entiende por la definición. Entonces a veces puede estar, a veces no, dependiendo cómo uno se vaya acordando. Yo generalmente las coloco en los de sustitutos perfectos porque como a veces se confunden con rectas presupuestarias, que también son rectas, por supuesto, entonces en este caso a veces hago el énfasis para mostrar que es una curva isocuanta. ¿Ya? ¿Se le ocurre algún ejemplo de alguna empresa que utilice los factores como sustitutos perfectos? A mí se me ocurre las cajeras de supermercado o cajeros respecto a estas máquinas automáticas ahora. Claro, perfecto. Ahí tenemos una tasa 1 a 1. Lo que dice en este caso Bruno, aquí no estamos hablando de vender todavía, sino que estamos hablando de netamente cómo la empresa combina el capital con su maquinaria, con sus trabajadores, para producir una cantidad constante para mantenernos, eso quiere decir, en la misma curva de isocuanta. Como decía, me parece Oscar, eh, con cápsulas, ya podría ser, a pesar de que ahí no tenemos, pero ahí está súper bueno lo que dice Danay. Recuerden que nosotros, si bien estamos enfocándonos en el factor capital y en el factor trabajo, hay otros factores productivos. Está la tierra también, que en este caso probablemente la tenemos incluida, o en la mayoría de los modelos la tierra se incluye dentro del capital, pero faltarían las materias primas. Y ahí podríamos analizar este mismo modelo y en vez de colocar el factor trabajo, podríamos colocar un factor que represente a las materias primas y ahí podrían ser las cápsulas con las cafeteras estas Dolce no sé cuánto, de Dolce Gusto. Entonces, recuerden que este modelo, al igual como veíamos en la teoría del consumidor, donde el bien X y el bien Y eran muy genéricos, podrían representar cualquier cosa. Aquí, si bien nos estamos enfocando en el factor capital y en el factor trabajo, ustedes pueden realizar estos análisis para cualquier otro tipo de factor de producción. ¿Ya? Así que tengan considerado eso, así que muy bueno el ejemplo que propone Danay. Profe, ¿es solo productos? ¿No pueden ser servicios? Pueden ser servicios también, pueden ser servicios Que no también. se me ocurría ninguno, así como llevando a servicio, ¿no? O sea, Como, a ver, sería como los insumos del servicio, no por sé. ejemplo, de sustitutos perfectos podría ser el servicio que puede entregar, pongamos, un cajero de banco, ya, o una cajera bancaria. En ese caso, va a tener que tener un computador y un trabajador y va a poder sustituir en ese caso, suponte tú que hay una máquina de autoservicio, ahí también va a poder sustituir uno por otro. Porque finalmente el ejemplo de la cajera o cajero de supermercado es reemplazado por la máquina, ahí es un servicio que se está entregando necesariamente. Ya, profe, bacán. Bacán. ¿Ya? Así que también hay un servicio en ese caso. Ya, entonces, eso con las funciones de utilidad de sustitutos perfectos. Vamos a ver ahora la función de producción de Leontief, que le vamos a poner entre comillas complementos perfectos. Para que quede claro. Entonces, función de producción de Leontief, que para nosotros es más fácil entenderlo como que el bien capital y el factor trabajo y el factor capital se utilizan de forma conjunta, como de forma complementaria. ¿Ya? Entonces, en este caso, simplemente para nosotros factores productivos que van a ser complementos perfectos es que van a tener que ser utilizados, los factores se utilizan de forma conjunta. Solo de forma conjunta van a ser útiles. De forma separada no sirven para nada. No sirven para nada. Solo van a servir de forma conjunta.
Entonces, las curvas de isocuanta, como los que ya recordarán esto de la teoría del consumidor, las curvas de isocuanta en este caso van a ser con forma de L. Cuando recuerden, cada curva de isocuanta está mostrando un distinto nivel de producción. Me falta la forma funcional, se me olvidó la forma funcional de esta función, escribirla. Va a ser el mínimo valor entre K dividido en alfa y L dividido beta. Donde en este caso, alfa y beta van a representar la proporción en la que se tienen que utilizar estos factores productivos. Entonces, alfa y beta van a representar la proporción en la que esta empresa utiliza el factor trabajo y el factor capital para poder realizar una unidad que bien Q. ¿Se le ocurre un ejemplo de alguna empresa que utilice los factores productivos como complementos perfectos? Profe, recién me equivoqué yo, porque igual estaba entrando recién a la clase y escuché mal. Ah, ya, perfecto, Pero la perfecto. de la Sí, cafetera sí, en sería ese caso sería, complemento. pero tu ejemplo en ese caso sirve porque me permite mostrar también esa amplitud que podría tener la situación. ¿Algún otro ejemplo de bienes que sean complementos perfectos? O sea, en este caso de factores productivos, una empresa que utilice factores productivos como complementos perfectos. Un martillo Una- y un trabajador. ¿Cómo? Un martillo y un trabajador. Un martillo y un trabajador. Ya, a ver, pero sí, ya, pero no tenemos en la construcción un martillo por cada trabajador. ¿O no? No sé, yo creo que sería como ineficiente, al menos yo no lo he visto. Cuando yo he trabajado en eso, no me ha tocado, nadie me ha dicho, tome, aquí tiene su cajita de herramientas. Entonces, en un caso hipotético, sí, si todos vamos a estar martillando constantemente, sí, vamos a necesitar un martillo por cada trabajador. Pero en ese caso, el martillo en algunos momentos sabemos que va a quedar un poquito sin uso. ¿Algún otro ejemplo que se le ocurra de ¿Un teléfono y el cargador? En las ¿Cómo? cadenas de... Perdón. ¿Teléfono y cargador? Ya, teléfono y cargador, pero ahí nosotros estamos utilizando dos bienes. Ahí estamos como, para nosotros sería un ejemplo para la teoría del consumidor. Aquí pensemos en una empresa que va a utilizar un factor productivo, una maquinaria y una cantidad de trabajadores. No se queden tanto en la teoría del Claro, consumidor. una cadena de producción, pues, donde una maquinaria hace ciertos procesos y se complementan con otros que hace la persona para que salga el producto final. Ya, ese es un súper buen ejemplo, ¿cierto? Fíjense que en ese caso puede ser que para operar una maquinaria importante, se necesite más de un trabajador. Así que ahí la proporción puede ser una unidad de capital, una maquinaria, por 4 trabajadores, por ejemplo. Entonces ahí la proporción en la que se va a utilizar va a ser esa que va a estar mencionada en ese problema. Otro ejemplo, que ahora sí se cumple, ¿cierto? Es de la compañera que dijo la cafetera, en este caso, con las cositas, con estas materias primas. El otro ejemplo podría ser el que yo intenté dar, pero que también no estaba antes correcto, era el del cajero con un computador, o un oficinista con un computador. Si trabajamos en una empresa informática, ¿cierto? Eventualmente vamos a necesitar un computador para cada trabajador, o para lo que un call center, por ejemplo, también podría ser una empresa que utiliza sus factores productivos como complementos perfectos, porque va a utilizar en una proporción concreta la cantidad de trabajadores con la cantidad de computadores. Exactamente, en minería, bueno, y en cualquier empresa de transporte, también podemos tener ahí ejemplos de factores productivos que se utilicen como complementos perfectos. Entonces, vean que esto, si bien se puede ver a veces súper teórico, tiene hartas aplicaciones para distintos tipos de empresas. O sea, vamos a tener una función de producción para cuando son sustitutos perfectos, para cuando los utilicemos como complementos perfectos. En el caso nuestro, por ejemplo, en mi rubro, que es ISAPRE, podría ser ejecutivos y computadores. Porque Ejecutivos y computadores, exactamente. Ejecutivos y computadores. Y
si tú consideras quizás el factor productivo, la sucursal, puede que también la sucursal te permita tener, que si en una sucursal te permita tener 20 trabajadores. Entonces también vas a tener ahí el factor capital, que ya sería la sucursal completa, con una cantidad fija de trabajadores o una cantidad de proporción completa de trabajadores. ¿Ya? Entonces traten de que exactamente el avión y los dos pilotos, pero no solamente los dos pilotos, sino que las personas que pueden ayudar a que el vuelo funcione. Entonces ahí tendríamos también más trabajadores incluidos. ¿Cierto? Ya. Entonces, eso es lo que quiero que vayan viendo, que a pesar de que esto a veces se ve medio matemático, con estas funciones medio extrañas, pero que esto tiene aplicaciones en la realidad, y estamos en un curso introductorio, ya, de microeconomía. Sabemos que venimos todos de distintos contextos, pero existen un montón de funciones de producción distintas, de tipos de funciones de producción. Nosotros vamos a ver acá solamente 3 tipos: las de sustitutos perfectos, las de complementos perfectos y la de contactos. Pero existen distintos tipos de funciones para representar las distintas formas en que la empresa puede utilizar el factor capital y el factor trabajo. Y bueno, ahí ustedes van a tener siempre el material bibliográfico. Si ya entienden la idea de la función de producción, no van a tener problema mayor en ir entendiendo otras funciones de producción para aplicarlas a distintas realidades cuando ya egresen o qué sé yo. Profe, le hago una consulta técnica respecto a estos gráficos con forma de L. ¿Ya? Pareciera que los puntos como de la intersección, si los juntamos, pareciera que siempre es una línea recta. ¿Eso siempre así o puede tomar otra forma? Sí, va a ser siempre una línea recta, porque esta recta, que a mí no me, por supuesto que a mí no me va a salir recta, va a indicar la línea como en la proporción que se están consumiendo estos, que se están utilizando estos factores productivos. Entonces, esto va a estar indicando también los puntos óptimos. Vamos a ver después que esta línea recta para los bienes de complementos perfectos se va a llamar también la senda de expansión, ¿ya? Así que sí, va a ser aquí una línea recta que va a estar indicando la proporción en que se utilizan el factor capital y el factor trabajo. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguien que tenga dudas por qué estas curvas de isocuanta tienen forma de L? ¿Alguien me podría explicar por qué esto tiene forma de L? Sí, profe, o sea, lo veo en los capítulos que leí del Pindic, era ¿Ya? porque cada uno de esos tiene cómo se consume, pues, o sea, la primera sería 1, 1, y la otra sería 2, 2, eso. ¿Ya? 1, 1. Claro. El otro sería 2, 2, y así aumentando. ¿Ya? Justo en la esquinita ahí, eso. Perfecto. ¿Y por qué estamos mostrando eso? Por ejemplo, acá estamos en la combinación A y en la combinación B. ¿Será porque siempre son equivalentes? ¿Cómo? ¿Porque siempre serán equivalentes o no? Más que equivalentes, recuerden que aquí estamos mostrando factores productivos que solamente, no estamos diciendo que son complementos porque sí, estamos diciendo que son complementos perfectos. Solamente estos factores productivos van a ser útiles si que los utilizamos de forma conjunta. No me sirve un computador si no hay un trabajador que lo esté utilizando. No me sirve un trabajador o una trabajadora que no tenga un computador disponible. Entonces, si nos ubicamos en la combinación A, donde esta empresa, supongamos que está utilizando un computador y un trabajador o trabajadora, si por ejemplo nos ubicamos después en el punto C, donde esta empresa ahora tiene 2 trabajadores, pero solamente tiene un computador. Dado que son bienes complementos perfectos, ese nivel de producción que voy a alcanzar en la en el punto de combinación C, tiene que ser el mismo punto o el mismo nivel de producción que obtengo en el punto A. Llego exactamente al mismo Q1, porque un trabajador sin computador no me va a aportar en nada. Así que aquí vamos mostrando que si aumentamos de forma solitaria la cantidad de trabajadores sin complementar con capital, el nivel de producción se va a mantener constante, se va a mantener en Q1. La única forma de poder producir una mayor cantidad es que aumentemos tanto la cantidad de capital, en este caso computadores, y la cantidad de trabajadores al mismo tiempo. Por eso tienen forma de L, para mostrar, tanto en la parte vertical como en la parte horizontal, de que aumentando uno de los factores de forma unilateral,
el nivel de producción de esta empresa se va a mantener igual, porque estamos representando factores productivos que son complementos perfectos y la única forma es aumentándolos de forma conjunta para que cambie el nivel de producción. ¿Ya? Esa es la idea que está detrás del hecho de que las curvas de isocuanta tengan forma de L cuando estemos analizando factores productivos que son complementos perfectos. ¿Queda clara esa idea? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, hagamos un break de 10 minutos. Nos vemos a las 9:10 para continuar ya con la última parte de la clase y conversamos también al final un poquito de cómo va a ser la prueba y todo eso. Así que voy a dejar esto igual, voy a borrar la cámara nomás y nos vemos en 10 minutos. 9:10.
Ya, estamos de vuelta. Vamos a continuar esto. Lo que vamos a ver ahora es el tema de los rendimientos de escala. Los rendimientos de escala nos van a ayudar a... ¿sí? Estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. Estamos grabando. Sí. Sí. Gracias igual por recordarme, porque a veces se me olvida, pero sí, estamos grabando. Ya. Ya. No, pero se ve bien. Se supone que dice ahí que está grabando, así que supongo que no habrá ningún problema con eso. Ya, entonces, vamos a ver ahora los rendimientos de escala. Seguimos analizando el largo plazo. Recuerden que toda la clase del día de hoy va a ser producción en el largo plazo, para que no se confundan. Entonces, los rendimientos de escala van a responder a la pregunta sobre qué pasa con el nivel de producción de una empresa cuando los factores productivos cambian o aumentan en la misma tasa o en la misma proporción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si queremos saber qué pasa si una empresa duplica la cantidad de trabajadores y duplica la cantidad de capital que tiene, queremos ver qué va a pasar con el nivel de producción de esa empresa. Porque vamos a tener empresas que quizás ya van a tener agotadas todas sus posibilidades de crecimiento y el nivel de producción no va a aumentar tanto cuando duplique la cantidad de trabajadores o cuando duplique la cantidad de capital. Vamos a tener otras empresas que quizás son un poco más pequeñas, que duplicando la cantidad de trabajo o duplicando la cantidad de capital van a lograr aumentar bastante el nivel de producción, y otras tal vez que se van a mantener igual. Esa es la idea que está detrás de los rendimientos de escala. Vamos a suponer que vamos a tener nuestra función de producción. ¿Este plumón azul se nota o no se nota mucho? ¿Se ve bien igual? ¿O más o menos? No, se ve bien, profe, sí, se ve bien. No sé los chiquillos. No, sí, ya está. Está muy bien. Entonces, tenemos, recuerden, nuestra función de producción en el largo plazo. Vamos a suponer que en este caso Z va a ser un parámetro que va a ser mayor que 1. Entonces, este Z va a estar indicando la proporción en la cual están aumentando ambos factores productivos, tanto el factor capital como el factor trabajo. Por ejemplo, si Z es igual a 2, significa que estamos duplicando la cantidad de trabajadores o que estamos duplicando la cantidad del factor capital. Entonces vamos a definir distintas situaciones. La primera, la primera es que supongamos que los factores productivos, el factor capital como el factor trabajo, los vamos a multiplicar por esta constante. Entonces lo que estoy haciendo, lo que estoy mostrando en esta expresión, es que si por ejemplo z fuese igual a 2, lo que estoy haciendo acá es que estoy duplicando el factor capital y estoy duplicando la cantidad del factor trabajo. Si cuando yo duplico la cantidad de trabajo o cuando duplico la cantidad del factor capital, yo obtengo exactamente el doble de producción, en este caso Z, que sería lo mismo que ZF por L. Entonces vamos a decir en este caso que la empresa tiene rendimientos constantes de escala. En este caso hablamos de rendimientos constantes de escala.
que estaría representando la situación donde una empresa decide contratar el doble de trabajadores y decide contratar el doble de capital y la producción va a aumentar exactamente en esa proporción. Si los triplica, entonces la producción se va a triplicar. Si los aumenta en un 50%, entonces la producción va a aumentar en un 50%. Entonces, en este caso, cada vez que ocurra eso, que el aumento en los factores productivos en la misma proporción se ve reflejado exactamente en un aumento en la producción en esa misma proporción, entonces decimos que esa empresa tiene rendimientos constantes de escala. Vamos a tener otro caso donde la empresa nuevamente está multiplicando por el factor Z, tanto el factor capital como el factor trabajo, pero ahora el nivel de producción que obtiene cuando decide duplicar el capital, por ejemplo, y duplicar el factor trabajo, va a ser mayor que lo que obtendría simplemente duplicando la producción. En este caso, vamos a decir que la empresa tiene rendimientos crecientes de escala. Supongamos que Z es igual a 2 y la empresa está duplicando sus factores productivos. Entonces, la producción que la empresa obtiene al duplicar el capital y al duplicar el trabajo va a ser mayor esa producción que la que hubiese obtenido que simplemente multiplicando por ese factor que duplicando la producción. O sea, duplico mis factores productivos y la producción que obtengo es mayor que el doble del nivel de producción. Entonces, en ese caso hablamos de rendimientos crecientes de escala. Y vamos al caso que nos falta, que sería el caso donde duplicamos el factor capital, duplicamos el factor trabajo, como un ejemplo, ¿cierto? Y la producción que obtenemos es menos que esa proporción. O el aumento de la producción es menor en ese caso. Entonces, acá le vamos a llamar rendimientos decrecientes de escala. Entonces acá vamos a tener rendimientos decrecientes de escala. Veamos un ejemplo de los rendimientos de escala, ya sea gráficamente o un ejemplo con la función de producción corta. ¿Alguna duda con la definición de estas tres situaciones? ¿Algo que no hayan alcanzado a notar? ¿O vamos bien? ¿Sí? Bueno. Yo tengo una duda. Dime. ¿Ese aumento o disminución de Z siempre tiene que ser en la misma proporción para el capital y para el trabajo o puede ser Por distinto? eso repetimos el Z tanto en el capital como en el trabajo. Sí, tiene que ser la misma proporción, ambos factores productivos. Claro, pero me imagino que en la vida real no es así, pues por eso pregunto. A veces uno tiene más. No, claro, por supuesto que en este caso no va a ser así. Muchas veces se utiliza algún ponderador que trate de hacer que más o menos sea equiparada las dos situaciones. Entonces, eso es lo que más se aprecia en la realidad, porque efectivamente no sabemos qué es lo que no siempre vamos a duplicar esos factores productivos. Por supuesto que puede pasar si tenemos bienes que son complementos perfectos, donde tenemos un trabajador y un computador, ahí tal vez sí los vamos a aumentar en la misma proporción. Pero en las otras funciones de utilidad, de producción que vimos, lo más probable es que en la realidad lo tengamos que cambiar en distinta proporción, pero la idea va a ser la misma. Donde cuando tengamos rendimientos crecientes de escala, quiere decir que tú tienes como un espacio para crecer. Si tú contratas más trabajadores y contratas más capital, tu empresa tiene espacio para generar un nivel más eficiente de producción, entonces vas a tener rendimientos crecientes de escala. Que después sean en la misma o cambien un poquito la proporción, no va a modificar tanto el análisis final. Pero tal como tú dices, sí, en la realidad van a cambiar en distinta proporción, excepto cuando tengamos complementos perfectos. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta con respecto a la idea que está detrás de los rendimientos de escala? Recuerden que
Estas cosas están en la literatura que ustedes tienen que leer, no hay problema en ese sentido, pero mi idea acá es que yo también sirva para responder dudas, ya que a veces surgen a medida que van leyendo o que van estudiando. Entonces traten de aprovechar la clase en ese sentido para que después no se queden con las dudas y no se empiezan a frustrar a veces con el estudio. ¿Ya? Entonces, veamos ejemplos de esto de los rendimientos de escala. Veamos un ejemplo con nuestras curvas de isocuanta primero. Recuerden que los rendimientos de escala solamente van a tener sentido cuando estemos en el largo plazo, porque vamos a aumentar los dos factores productivos, tanto el capital como el trabajo. Y recuerden que en el corto plazo el capital no se puede cambiar, así que el concepto de rendimientos de escala no tiene sentido en el corto plazo y solamente lo vamos a utilizar en el largo plazo. Entonces, supongamos que tenemos una curva de isocuanta convexa, donde tenemos Q1, que en este caso Q1 va a ser, supongamos, una producción de 10 unidades. Entonces, lo que sea el bien Q, estamos produciendo 10 unidades en esa curva de isocuanta. Entonces, supongamos que estamos utilizando una combinación de, qué sé yo, 2 unidades del factor capital y 3 unidades del factor trabajo. Si nosotros queremos ver qué tipo de rendimientos tiene esta empresa con las curvas de isocuanta, supongamos que el nivel de producción lo vamos a dejar ahí. Supongamos que se están duplicando los factores productivos. Entonces vamos a tener 6 unidades del factor trabajo y 4 unidades del factor capital. Si yo coloco acá una producción asociada a esta curva de isocuanta Q2 igual a 20, ¿qué tipo de rendimientos estaría mostrando esta empresa? Esta representación de estas curvas de isocuanta para esta empresa. ¿Qué tipo de rendimientos tendría esta empresa en este dibujo de acá? Constantes, ¿Ya? ¿Por qué serían rendimientos constantes? porque duplico ambos factores y se duplica la producción. Y obtengo exactamente el mismo nivel de producción. Entonces, tal como decía el compañero, en este caso tendríamos rendimientos constantes de escala. Si resulta que yo ahora cambio este número por un 21, ¿qué tipo de rendimientos vamos a tener en este caso? ¿Qué tipo de rendimientos tendríamos ahora con este gráfico acá? Crecientes, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, crecientes. Duplicamos la producción, duplicamos los factores productivos y la producción que obtenemos al duplicar los factores productivos es mayor que el doble. Entonces, en este caso tenemos rendimientos crecientes de escala. La empresa cuando ahora contrata el doble de trabajadores o contrata el doble de capital, obtiene una producción mayor que el doble. Luego, la conclusión sería la misma si acá hubiésemos puesto 21 o si hubiésemos puesto 30. Ya con cualquier número mayor que 20, estaríamos hablando de rendimientos crecientes de escala. Y si la curva de isocuanta o la cantidad de producción asociada a esta curva de isocuanta fuese, qué sé yo, de 18, entonces estaríamos hablando de rendimientos decrecientes de escala. Decrecientes de escala. ¿Por qué? Porque estamos duplicando el factor trabajo, estamos duplicando el factor capital y el nivel de producción que estamos obteniendo es menor que el doble. Así que los rendimientos de escala en esta empresa son decrecientes. A medida que vamos a aumentar el factor capital o vamos a aumentar el factor trabajo, tenemos que tener claro que en esta empresa la producción adicional que vamos a estar obteniendo no va a ser igual a la proporción en la cual estamos aumentando estos factores productivos. ¿Queda claro gráficamente el concepto de rendimiento de escala? Ya, espero que sí. Si el rendimiento es 10 también, entonces es como un rendimiento nulo, algo así, ¿o no? Claro, sería un rendimiento muy decreciente, muy decreciente. Claro.
Ya, veamos ahora un ejemplo con respecto a la función Cobb-Douglas. Supongamos que ahora la función de producción que vamos a tener es una función Cobb-Douglas con A, K alfa, L beta. Entonces queremos saber qué tipo de rendimientos va a tener esta función de producción ahora en concreto, en particular. ¿De qué va a depender el tipo de rendimientos que podamos observar en una función de producción Cobb-Douglas? Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por z ambos factores productivos y los vamos a comparar con el nivel de producción multiplicada por ese factor. Entonces vamos a ir avanzando. Va a quedar A, Z, K, alfa, Z, L beta. Y tenemos que compararlo, no sabemos qué relación hay con, en este caso, simplemente Z por la función de producción que es A, K alfa, L beta. Entonces lo que queremos averiguar es qué relación hay entre multiplicar estos factores productivos por esta constante Z, qué relación hay con multiplicar toda la producción por esa constante Z. Entonces no sabemos si va a ser mayor, si va a ser menor o si va a ser igual. Dependiendo de eso va a ser el tipo de rendimientos que tengamos. Entonces en este caso vamos a tener A, Z alfa, ¿cierto? Por Z beta, por K alfa, L beta. No sabemos, ¿cierto? Todavía qué relación va a haber con ZA, K alfa, L beta. Ya. Entonces, aquí nosotros, recuerden que podemos multiplicar potencias de igual base. Y en ese caso vamos a sumar los exponentes. Así que nos va a quedar A, Z alfa más beta, por K alfa, L beta. Y repetimos, todavía no sabemos si esto va a ser mayor, menor o igual que toda la producción multiplicada por este factor en el cual estamos aumentando el capital y el trabajo. Entonces, con esta expresión de acá, ¿de qué va a depender que en esta función de producción tengamos rendimientos constantes o decrecientes o crecientes de escala? De lo que ustedes pueden observar acá, ¿de qué va a depender en ese caso el rendimiento de escala? La potencia, yo creo. La potencia de cada una. Si La fuera potencia de cada una. A ver, vamos viendo en cada lado de esta desigualdad o de esta igualdad. si fuera una fracción sería una raíz, si fuera una potencia como que iría subiendo. Algo así, ¿o no? No es tan complicado, no es tan complicado. Fíjense, queremos ir comprobando si lo que está a la izquierda es mayor que lo que está acá a la derecha. En ambos lados tenemos K elevado a alfa. Así que no va a ser relevante, porque tenemos K elevado a alfa en los dos lados, así que por ahí no se va a dar la diferencia. Lo mismo con L beta. Y lo mismo con el factor o este parámetro A. Entonces, la única diferencia que tenemos en un lado y otro, como bien decían, era el exponente, pero el exponente que tenemos en Z. Acá tenemos Z elevado a 1 y acá tenemos alfa más 1. Entonces, todo se reduce a lo que vaya pasando con alfa más beta. Si alfa más beta es igual a 1, si alfa más beta es igual a 1, quiere decir que todo esto de acá va a ser igual a 1 y por lo tanto se va a dar exactamente esta igualdad. Y cuando teníamos esta igualdad, hablábamos de rendimientos constantes de escala. No tengo claro, como no les veo las caras, si estuviésemos en la sala sería más fácil para mí, pero no tengo claro si todos entendieron que si alfa más beta es igual a 1, vamos a tener rendimientos constantes de escala. Me gustaría saber si Sí, alguien... las Z son igual base, entonces por eso igual a las potencias. Eso entendí yo.
O sea, en este caso estamos comparando un lado con otro. Eso es lo que estamos haciendo. Comparando el lado izquierdo con el lado derecho. Y queremos saber qué lado va a ser mayor y qué lado va a ser menor. Las cosas que son iguales las estamos simplificando porque no van a hacer una diferencia entre un lado y otro. Lo único que vemos diferente en un lado y otro van a ser estos parámetros. Fíjate que si alfa y beta es igual a 1, esto de acá se va a transformar en z elevado a 1 igual a z elevado a 1. Entonces, en este caso vamos a tener rendimientos constantes de escala, porque era lo que pasaba cuando multiplicábamos por la constante z, tanto el capital como el trabajo, nos llevaba a que z era igual a 1, cuando alfa más beta era igual a 1, y al otro lado tenemos simplemente z elevado a 1. Entonces, quiero saber si les va quedando claro esto, o si no va quedando claro, para poder explicarlo de una mejor manera. Sí, más o Sí, menos. Profe, en este caso, el que sean iguales, ¿ese es el óptimo que tenemos que buscar? O digamos lo que se No, estaría buscando. recuerda que nosotros vimos 3 categorías. Sí, Veíamos que si la situación de la izquierda era mayor, decíamos que había rendimientos crecientes de escala. Cuando los definimos estas cosas. Cuando eran iguales, decíamos que eran rendimientos constantes de escala. Y cuando era menor, decíamos que eran rendimientos decrecientes de escala. Eso lo vimos en la definición, sí. antes de ver la parte gráfica. Entonces, queremos detectar si es mayor, menor o igual. Y acabamos de mostrar que cuando alfa más beta es igual a 1, esta parte de acá va a ser igual que la de la derecha. Entonces vamos a tener rendimientos constantes de escala. Ya, ¿Queda ok. más claro ahora? Sí, sí. En este punto, entonces, es encontrar eso, si es creciente, decreciente o Claro, eso es lo que constante. estamos viendo, tratando de ver qué tipo de rendimientos de escala tiene esta función de producción Cobb-Douglas. Y a lo que hemos concluido, revisando un poquito el álgebra, es que va a depender, no va a depender del valor que tenga A, o del valor que tenga K, o del valor que tenga L, sino que los rendimientos de escala en esta función de producción, dadas las simplificaciones que hicimos acá, va a depender solamente de lo que pase con alfa más beta. Ahora, si alfa más beta es mayor que 1, eso quiere decir que este exponente de acá va a ser mayor que el exponente que tenemos al lado derecho. Por lo tanto, al momento de multiplicar por z ambos factores productivos, obtenemos un mayor nivel de producción, así que acá tenemos rendimientos crecientes de escala. Y si alfa más beta es menor que 1, entonces hablamos de rendimientos decrecientes de escala. Entonces, es importante que entiendan también que en los cursos de macroeconomía, cuando ustedes analizan la función de producción, en este caso donde el factor capital va a ser el capital que tenga una economía completa y el factor trabajo de una economía completa, generalmente se supone, ya se asume que hay rendimientos constantes de escala y entonces siempre alfa más beta van a tener que sumar 1. Pero eso es un caso particular de los rendimientos de escala. Ya no es el caso general, y el caso general para la función de producción Cobb-Douglas sería el que tenemos acá. Si alfa más beta es igual a 1, entonces tenemos rendimientos de escala. Si alfa más beta es mayor que 1, tenemos rendimientos crecientes. Si alfa más beta es menor que 1, tenemos rendimientos decrecientes de escala. Damos un ejemplo numérico. Si tenemos esta función de producción, 12K, 2L3, ¿qué tipo de rendimientos tiene en este caso esta función de producción? Rendimientos crecientes, porque alfa más beta son mayor que 1. Si tenemos una función que sea 10K elevado a 0,5, L elevado a 0,3, entonces vamos a tener rendimientos decrecientes de escala, porque alfa más beta son menor que 1. Y si tenemos, qué sé yo, 5
K07 o 03 y L07, entonces vamos a tener rendimientos constantes de escala porque alfa más beta suman exactamente 1. Entonces acá tenemos la demostración de que las funciones de producción Cobb-Douglas, los rendimientos de escala, solamente van a depender de alfa y beta, es decir, la importancia relativa que tenga cada factor productivo dentro del nivel de producción. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Hasta acá. Profe. Sí, dime. Perdón, eso, por ejemplo, para aplicarlo concretamente como un ejercicio, ¿solamente tendríamos que ver el exponente o hay que Solamente como... ver el exponente. Por ya no supuesto que habría para más que la desarrollo? respuesta sea un poquito más completa, y aquí después quiero dar unos comentarios con respecto al tema de la tarea, para que la respuesta fuese completa, no solamente que me respondas en una línea diciéndome que alfa más beta es mayor que 1, sino que ojalá tú me expliques que en una función Cobb-Douglas esto va a depender de alfa más beta. Y como en este caso alfa más beta es 5, vamos a tener rendimientos crecientes. Pero que quiero que me expliques por qué la suma de alfa más beta va a representar lo que ocurra con los rendimientos de escala. Esa sería la respuesta completa. ¿Ya? Que sería como el desarrollo que hicimos recién, ¿o no? Claro, Como como ese este que está ahí desarrollo atrás. que hicimos acá, y ahí concluye, ¿cierto? Que todo va a depender de alfa más beta, y entonces en este ejercicio, si yo te doy esta función de producción, entonces va a depender de la suma de estas dos cosas, y que tú concluyes que tiene rendimientos crecientes de escala. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Esto es solo la función de Cobb-Douglas, ¿verdad? Este ejemplo, claro, este ejemplo que vimos acá solo es para la función de producción Cobb-Douglas. Por eso es un caso particular. Para los otros tipos de función, tienen que hacer esto mismo, pero recuerden que igual no les voy a preguntar por ejercicios para los solemnes, ¿ya? Porque no hemos tenido la posibilidad de ejercitar esto, ni tampoco tiempo para yo enviar una guía de ejercicio y todo eso, así que no me parece bien si no la podemos revisar acá. Así que en ese caso, para la función que sea, tienes que multiplicar por z el capital, por z el factor trabajo, e ir viendo qué es lo que va pasando, cuál lado es mayor y cuál lado es menor, y dependiendo de lo que ocurra, puedes concluir si tienes rendimientos constantes, crecientes o decrecientes de escala. Profe, ¿Ya? una consulta. Sí. Respecto al control optativo, vamos a tener pauta, ¿verdad? Sí, obvio que sí, obvio que sí. Ya. Y lo otro es, respecto a esta materia de hoy día, ¿cómo se puede preguntar teóricamente, por ejemplo? Por ejemplo, puedo poner una situación con algunos comentes, por ejemplo, indicando, no sé, voy a poner un ejemplo súper fácil, ya no, por supuesto que no va a haber un comente de este estilo, pero qué sé yo, una empresa está produciendo con X cantidad de trabajadores, la otra empresa con Y cantidad de capital, o la misma empresa con Y cantidad de capital. ¿Qué está pasando con los rendimientos de escala si la producción que la empresa obtiene es tanto? ¿Ya? Donde no hay que hacer en sí ningún cálculo, ya más allá de sumar alguna cosa, pero no hay preguntar o concluir si es que tiene rendimientos constantes o decrecientes de escala. Nada más que eso. O tal vez una aplicación, donde ya sería una pregunta un poco más de ejercicio, sino que ustedes en la organización que tienen me argumenten si es que consideran que en ese caso, en este momento, la empresa que ustedes eligieron presenta rendimientos constantes, crecientes o decrecientes de escala. Ustedes tendrán que argumentar qué es lo que imaginan si es que aumentaran la cantidad de trabajadores y la cantidad del factor capital. ¿Qué pasaría con el nivel de producción? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la sucursal del ISAPRE, quizás podrían aumentar la cantidad de atenciones, pero tal vez pueden concluir que en este momento nadie está yendo a las sucursales, así que va a presentar rendimientos decrecientes porque no aumentaría el nivel de prestaciones si es que duplicamos la cantidad de trabajo y la cantidad de capital. Entonces, por ahí también puede haber una pregunta de aplicación de este tema. ¿Ya? Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta, mire, aquí en ese ejercicio que dio arriba, ¿el 12 sería el A o Sí. sería el Z? El A, perfecto, el A. ¿El Z qué sería en esa parte? El Z, aquí no hay Z porque lo que estamos mostrando es que no es necesario meter al Z en esta cuestión. Lo que Ya, demostramos es que todo depende de alfa y beta. ya, profe, ya. ¿Ya? Entonces, como demostramos esto,
ya como que nos podemos ahorrar esa parte. Por supuesto que ustedes me tienen que mostrar que saben por qué depende de alfa más beta. Entonces, ahí estaría la respuesta completa. Y ahí aprovecho en este caso, con el tema de la tarea, muchas veces varias personas, y aquí ya vamos a hablar directamente de la prueba, muchas personas, en el caso de las funciones de cuando tenían que encontrar el óptimo del consumidor, ustedes decían o colocaban directamente, por ejemplo, que la cantidad óptima de X, como es una función Cobb-Douglas, era alfa I dividido en alfa más beta el precio de X. Estoy diciendo literal lo que parecía. Entonces, qué sé yo, alfa, no me acuerdo cuánto valía, 3, el ingreso valía 6.000, no me acuerdo, creo que era 3.000, y qué sé yo, y alfa más beta, qué sé yo, era 4, por el precio de X que era 200. Estoy inventando los valores por lo que me acuerdo de la tarea. Y ustedes llegaban al óptimo ahí. Perfecto, en una línea. No está incorrecto, ya, no está incorrecto, pero no está completo. Eso, ustedes no me están mostrando por qué razón esto representa la función de demanda de, en este caso, de los bienes, de la función de utilidad Cobb-Douglas. Si ustedes quieren utilizar directamente esta forma de la función de demanda, me lo van a tener que mostrar, me lo van a tener que explicarlo. No es simplemente tomar una fórmula y llegar a un valor que no significa nada. No me importa si llegan a 13 bonobón o si llegan a 15 bonobón. Lo que me importa es que se vayan entendiendo o que me den a entender que entienden estos conceptos. Entonces, si ustedes simplemente van a copiar esta fórmula, reemplazar con los valores y llegar a un monto de unos bonobón que no existen y de una lata de Coca-Cola que no existe, en este caso lo puse correcto, ¿ya? Pero que en la prueba traten de mostrar las cosas que ustedes están interpretando. Las personas, por ejemplo, que hacían toda la maximización y que resolvían, por supuesto que ahí está súper bueno y ahí están mostrando el desarrollo. Pero acá cuando evalúan solo esto, en realidad no están mostrando ningún desarrollo, porque en ningún momento me han mostrado de que esto muestra la cesta óptima en el caso del bien X, ¿ya? Así que traten de ser más completos en el tema de las preguntas. Otra cosa, con respecto a los gráficos. En este caso también lo puse bueno cuando a veces en la pregunta A colocaban un gráfico y en la parte B colocaban un gráfico. Yo después en la parte C les pedía que compararan, que me explicaran lo que pasaba en la situación A y en la situación B. Cuando pido eso, la idea es que coloquen todo en el mismo gráfico para que podamos observar la diferencia entre una situación y otra. Entonces, en la solemne, si es que pido que estén comparando distintas situaciones en el mismo gráfico, la idea es que lo hagan en el mismo gráfico y no por separado, para que podamos ver esos cambios. Y si yo les pido una explicación, que muestren un poquito lo que está pasando en el gráfico. Si va a estar el gráfico sin ningún tipo de explicación, eso no va a ser considerado una respuesta completa. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna duda adicional con respecto a cómo va a ser la prueba. Sí, sí va a ser parecido a lo que hicimos en el control. Las preguntas de desarrollo van a ser similares a las del control. Aparte de los comentes, van a haber sí o sí comentes, algunos que otro ejercicio, pero los ejercicios van a ser, tenganlo súper claro, no van a ser con respecto a la teoría del productor, porque no hemos tenido tiempo para poder practicar esos ejercicios, así que no lo vamos a hacer sí o sí. Entonces, los ejercicios van a ser solo sobre teoría del consumidor, puede ser elasticidad, óptimo del consumidor, funciones de demanda, ahí pueden encontrar cualquier cosa. Puede haber una pregunta de aplicación, como la que les mencioné de los rendimientos de escala, y también van a estar los comentes, donde ustedes tienen que justificar si es verdadero, falso o incierto, y argumentar detalladamente lo que está ocurriendo en el comentario que se está estableciendo. Esos tres tipos de preguntas van a haber. La prueba yo no tengo ninguna intención de que sea larga. Ya, o sea, la idea es que la prueba sea que no quiero que les vaya mal porque les faltó tiempo. Quiero que si les va mal es porque realmente no estudiaron y qué sé yo. Sí, entra hasta la materia del día de hoy. ¿Ya? Entonces, no pretendo hacer una prueba larga,
pero tampoco puedo hacer una prueba tan corta, porque entenderán ustedes que en esta situación de las pruebas online se da a veces mucha facilidad para la copia. Entonces, tampoco puedo dar que el tiempo les sobre eternamente, porque eso sé que facilita esta ayuda comunitaria, que es ayudarnos entre todos nosotros. ¿Ya? Así que eso, les pido por favor que sean súper honestos al momento de responder, ¿ya? Sé que a algunas personas quizás les cayó mal que yo mencionara para todo el curso, y ahí quizás fue un error mío, el tema de las copias, ¿ya? Yo se lo indiqué a las personas que lo hicieron, o a las personas que hubo sospechas, yo se los indiqué personalmente, porque evidentemente había una copia textual, ¿ya? Entonces, no, a las personas que no les llegó ese correo, no es que haya una sospecha de copia. A las personas que hubo esa sospecha, se les envió un correo indicando que, puta, que no sean giles, porque no, que no la embarren. Ya, así que por favor sean honestos en redactar sus propias respuestas. Y eso, así va a ser la prueba. Más o menos comente ejercicios y alguna pregunta de aplicación. El fin de semana les voy a mandar un temario con los conceptos, los temas más concretos y las lecturas que se esperan, que básicamente son similares a lo que hemos visto en clase. Por supuesto que hay algunos complementos para que ustedes vayan profundizando más en las Profe, partes del aprendizaje. Sí. respecto a las lecturas, si bien son parecidas, o sea, corresponden obviamente con lo que vemos en clases, ¿qué tan importantes son esas para la prueba? Revisarlas y leerlas. Mira, de las que yo establezca, va a depender, porque cuando yo estoy preparando la prueba, quizás hay algo que aparece en el libro. No sé, suponte tú que hay, no sé si lo leyeron, pero hay una parte que de la teoría del consumidor, del capítulo 3 o del capítulo 4, donde habla cómo se realizan las estimaciones de las curvas de demanda o de las funciones de demanda. Entonces, esa parte nosotros no la vemos en este curso porque corresponde un poquito a lo que pasa en econometría. Entonces, si yo me falta hacer una pregunta que sea un poquito más aplicada y yo les doy esas lecturas como parte obligatoria, entonces yo voy a poder hacer referencia a alguna parte que sea una aplicación o donde ustedes tienen que conectar algunos conceptos adicionales. Eso es lo que podría darse. El resto generalmente va a ser lo que tengamos acá. ¿Ya? Profesor, en Sí. ese caso, cuando uno leyó el capítulo del libro y daba las estimaciones correspondientes en relación a estudios y esas cosas, está bien, ¿cierto? Claro, la idea es que, mira, si yo le hago en ese caso alguna pregunta de lectura o qué sé yo, de aplicación, ahí en ese caso el tema importante es el tema del libro, así que ahí se tienen que respaldar en el libro. Lo que sí, no tienen que haber elementos textuales del libro, a menos que ustedes los citen y que no sea todo citado, así como abre comillas, cierro comillas, y ahí está la respuesta. Pero que sea con sus palabras y por supuesto que pueden citar algunas partes, pero que sean ahí bien indicadas. Patricio me parece que había levantado la mano, o era la persona que estaba hablando ya. No, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué capítulo hay que leer? Que me gusta leer los libros a mí. Lo voy a mandar como un temario durante el sábado, creo yo. ¿Ya? Pero mira, sí o sí es lo que ya leyeron, que sería el capítulo 3 y el capítulo 4. Sí o sí esos van a ser parte de la lectura obligatoria. Y lo otro sería el capítulo 6. Y quiero ver hasta dónde llegamos, si es que llegamos a alguna parte del capítulo 7. Eso sería más que nada. Los que ya leyeron para el control ya están casi listos. 3, 4, 6, 7. Profe, disculpe, quería comentarle que en los videos como adicionales que usted nos había puesto, por lo menos el ejercicio del óptimo del consumidor y esas cosas, no están en YouTube. Yo sé que usted tenía como 2 canales separados y estaba como en proceso de cambiarlo. ¿Verdad que los cambié ya? Entonces en el temario también les voy a mandar el link de ese canal porque como le había comentado, me tuve que cambiar de canal por la cuestión. Eso, así que sí, me falta mandarle ese link porque ya di de baja esos otros videos. Patricio, sí, exacto. Sí. Patricio, ¿iba a comentar algo más? Sí, no, era 3, 4, 6, 7. Sí, pero espera todavía el temario porque sé que no alcanzamos a ver todo lo de alguno de los capítulos. Entonces, esa parte no la voy a dar como lectura porque no han sido elementos que todavía vemos acá. Muchas gracias. Voy a dar esa aclaración. Profesora, disculpe, yo de nuevo, que sí, también me di cuenta que en la clase número 5, que fue la anterior, que vimos un poquito de teoría antes del control, tampoco está en su canal de las clases de Ifinis.
para que por fin nos ¿Sabes ayude qué? con Me eso. dijeron lo mismo y yo siento que sí la subí y revisé acá. No, profe, yo acabo de revisar y está hasta la 4, que Ya, fue la que oye, vimos ¿sabes el 15. qué? ¿15? Revisé, no, la voy a subir ahora mismo, no sé qué habrá pasado realmente. Se me tuvo que haber Muchas pasado gracias, subirla. Sí, gracias no hay por problema. acordarme. Cada vez que hay alguna pifia que me esté pegando, escríbame un correo, que de repente se me mezcla, como que hay que subir tantas clases, a Profe, veces se me va, ¿ya? hola profe, disculpe, Hola, lo que dime, pasa es que le mandé un correo como hace 2 o 3 semanas atrás y no me lo ¿ya? respondió. Es relacionado con la actividad que hubo en clase, la primera. Para que lo ¿Ya? revise, si quiere le reenvío de nuevo el Ya, correo. porfa, reenvíame el correo, porfa, que entre las tareas y esas cosas se me pudo haber pasado. Así que reenvíamelo para poder mirarlo de nuevo. Ya, bacán. Gracias, Ya, profe. listo. ¿Alguna otra duda con respecto a la prueba? ¿Qué sé yo? Ya. Quiero que tengan confianza tanto en el ayudante como en mí. Si ustedes están estudiando, yo sé que tienen tiempo limitado para estudiar, que si tienen dudas, las redacten en un correo y las escriban a mí o las escriban al ayudante. Ya voy a intentar estar atento todo este tiempo para responder, no demorarme más de 1 o 2 días en responder los correos para que ustedes puedan continuar con su estudio. Ya no es la idea que se estén frustrando con los contenidos y ese tipo de cosas, es que cualquier cosa me pueden escribir un correo para intentar resolver las dudas. ¿Ya? Estamos entonces. Que les vaya súper bien, que tengan un buen periodo de pruebas. Espero que les vaya bien en todos los cursos. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias, Gracias. chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias.